académicos del Centro de Relaciones Internacionales, y estoy con Martín, también compañero del Centro de Estudiantes. Agradecerle a los expositores por aceptar la invitación, nos alegra muchísimo tener un panel de excelente nivel como es este. Contarles que esta actividad sale de la Comisión Académica del Centro de Estudiantes de Relaciones Internacionales, donde participan varios compañeros de la carrera, que vi que algunos andan por ahí. Bueno, por otro lado, agradecer a la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África y al Espacio de Relaciones Internacionales e Interdisciplina por apoyarnos una vez más en este tipo de actividades. Esperamos seguir construyendo puentes y pudiendo generar otro tipo de actividades como estas que ayudan a la reflexión de temas que nos parece que son en realidad sumamente enriquecedores. Bueno, antes de comenzar me gustaría presentar el panel. Tenemos a Andrés Raggio, candidato en doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador, Argentina, diplomado en Estudios Internacionales por la Universidad de la República, licenciado en Ciencias Políticas por la UDELAR y además coordinador nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Magdalena Vaz, investigadora postdoctoral del Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, también profesora adjunta en nuestra casa de estudios y corresponsable de investigación en el espacio de Relaciones Internacionales Interdisciplina. Marcelo Céspedes, abogado, profesor de Derecho Internacional Público en la Pontificia Universidad Católica Argentina y doctorando en Derecho, además de investigador. Y Anabela Uso, que es magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, directora del Centro de Investigaciones en Política y Economía Internacional, también profesora en la Universidad Nacional de Rosario. Así que estamos con un panel bien lindo hoy. Y bueno, antes de darle la palabra a Martín, quería darle paso a Daniela Guerra para que diera unas palabras de inicio. Comentarles que Daniela es la secretaria nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, y además es profesora de nuestra casa de estudios también. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Eliana, y buenas tardes para todos, para todas. Agradecer al Centro de Estudiantes por la invitación a acompañarlos en la apertura de esta actividad, sabiendo que tienen una agenda bien interesante de actividades que vienen desarrollando durante este año y lo harán también seguramente en el segundo semestre. Sobre un tema y por supuesto el reencuentro con colegas tan queridos y tan queridas que decíamos al principio lo internacional que era esto, pero además están todos en distintas partes de América Latina, así que bueno, un gusto reencontrarme con ustedes. Y también, bueno, con los estudiantes, con los egresados que están acompañando esta actividad. Sin duda que es un tema más que pertinente, es un tema el que nos convoca esta noche, que tiene distintos posibles abordajes. Permítanme solamente mencionar, por un lado, las cuestiones que hacen a lo económico, ya que se trae lo que ha sido el impacto del COVID, se suma el conflicto y la situación de guerra en Ucrania, y eso se le suma el impacto de las rivalidades entre Estados Unidos y China, ¿no? Poniendo en foco, de alguna manera, la región de Asia-Pacífico como un punto focal, como un punto de importancia geoestratégica, ¿verdad? Dado el tránsito del petróleo, del gas, el tránsito comercial y también el poder naval, ¿no? Y el tema de hoy tendrá foco en Naciones Unidas, ¿no? Con un rol tan importante por lo que ustedes se imaginan, que tiene que ver con esta cuestión multilateral, pero también multidimensional, ¿no? De la cantidad de temas y que tiene para llevar adelante este organismo, y que le hace cada vez más difícil promover respuestas globales a problemas globales, ¿no? Seguramente los expertos de esta noche, expertas de esta noche, van a poder compartir con ustedes una interesante reflexión y discusión a este respecto. Permítanme también destacar que hoy comienza justamente la novena cumbre de las Américas, en donde entre sus temas centrales también estará la guerra
también estará la cuestión de China y su relación con Estados Unidos, entonces, ¿qué más decirles que es más que pertinente estos temas? En nombre de la Secretaría Nacional, de la Sección Nacional de ALADA, agradecerles el espacio y continuar trabajando de esta manera para construir conocimiento y compartirlo. Así que muchas gracias por este breve espacio. Muchas gracias, Daniela. Martín, te doy la palabra entonces para dar comienzo a esta actividad. Muy bien, muchas gracias por la presentación, Eliana, y muchas gracias a Daniela por tus palabras. Voy a hacer una pequeña introducción para este panel, planteando algunos disparadores para la discusión. El 24 de febrero de este año, tras un aumento de tensiones sostenido en las fronteras ucranianas, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó el lanzamiento de una operación especial en el este de Ucrania, justificada con el propósito de desmilitarizar y desnazificar este país, lanzando una invasión a gran escala sobre su territorio. Desde entonces se han mantenido las hostilidades entre ambos países. El pasado 5 de abril, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró en palabras iniciales del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que hay que reformar el sistema de Naciones Unidas para que el veto no se convierta en la imposición del derecho a matar. Vladimir Putin, por su parte, también ha hecho énfasis en ocasiones previas en la necesidad de pensar cómo hacer a las Naciones Unidas más balanceadas, fundamentando sus afirmaciones en que el balance de poder que fue establecido luego de la Segunda Guerra Mundial ha cambiado. Estas son solamente un par de muchas veces que una reforma de Naciones Unidas ha sido puesta sobre la mesa. Incluso en noviembre del año pasado, el representante de Guyana expresó ante la Asamblea General que reformas de este tipo han sido consideradas formalmente durante 29 años. Trayendo el asunto un poco más al sur, las palabras que han inspirado el tema de este conversatorio y que hemos planteado a los exponentes como disparador han sido las de Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, que en una entrevista para la revista Time, publicada el 4 de mayo, ha dicho lo siguiente, y acá voy a citar textual: es urgente y es necesario que creemos una nueva gobernanza global. La ONU de hoy en día ya no representa nada. La ONU hoy en día no es tomada en serio por los gobernantes, porque cada uno toma decisiones sin respetarla. Putin invadió Ucrania de forma unilateral, sin consultar a la ONU. Estados Unidos acostumbra a invadir países sin consultar a nadie ni a respetar al Consejo de Seguridad. Por esto es crucial que reconstruyamos a la ONU, incluyamos a más países e involucremos a más personas. Si hacemos eso, podemos comenzar a mejorar el mundo. Tomando estas declaraciones como punto de partida, nos interesa comenzar por una pregunta para los expositores, aunque por supuesto que los compañeros que tengan alguna pregunta o que les vaya surgiendo alguna duda, las vamos a ir levantando más adelante y se van a tomar en cuenta. Nuestra pregunta es, ¿cómo interpela a las Naciones Unidas el actual conflicto armado en Ucrania? La dejamos planteada a la espera de que el expositor que quiera comenzar el intercambio tome la palabra. Bueno, si quieren yo empiezo, rompo el hielo. Como buena docente de Derecho Internacional Público, al igual que Marcelo, me siento interpelada por las normas jurídicas, pero también por los hechos. Y ahí es donde vamos a empezar a analizar algunos puntos. Primero que nada, quiero agradecerles por la invitación. Siempre es un gusto volver al sur, desde el norte de América Latina, siempre es un gusto volver al sur y estar con todos ustedes, estudiantes, pero también por lo que veo, egresados, otros colegas, agradecerles por estar presentes, bueno, presentes virtualmente, y especialmente agradecerle a mis colegas con quienes voy a dialogar el día de hoy por, bueno, querer estar en esta instancia de diálogo, de reflexión. Son todas personas que admiro mucho y también tengo una relación personal con ellos, así que, bueno, doblemente agradecida en ese sentido. Y ahora sí voy directamente a las palabras de Lula da Silva. Martín creo que tuvo un déjà vu, no sé si se dio cuenta de algo que dijo, faltó lo de expresidente, dijo presidente directamente, pero tal vez fue un déjà vu, no lo sabemos. Hablemos dentro de unos meses a ver si Martín nos contó el futuro. Eso, si tenés también los números de la lotería, Martín, sería bueno que en este ámbito, que cuántos somos 99, podrías compartirlos hoy también, nos vendría creo que bien a todos. Bueno, vamos a las palabras de Lula. Hoy en día la ONU ya no representa a nadie.
Lo primero que tengo para decir en este sentido es que en realidad el mundo sería mucho peor, esto lo decimos siempre los profesores de Derecho Internacional Público, el mundo sería mucho peor si no existiera Naciones Unidas. ¿Es la mejor organización multilateral general que tenemos en este momento? Bueno, la respuesta no la tenemos. Sí conocemos un sistema internacional, un escenario internacional previo a Naciones Unidas, con el fracaso de la Sociedad de Naciones, y aún el anterior. Y sí podemos decir que en la actualidad el mundo sería, no peor, creo que sería un escenario casi caótico, distópico, si no existieran Naciones Unidas. Eso es lo primero que tengo para decir. Lo segundo, la referencia que hace Lula da Silva, yo creo que no es tanto a la representación, sino a la forma en cómo se adoptan las decisiones. En una institución que nace en la segunda posguerra, pero 70 y pico de años después, sigue funcionando casi que de la misma manera. Y creo que ahí está el quid de la cuestión. Y voy a empezar, ya que tomé la palabra, con la parte más teórica y más pesada. No les voy a explicar cómo funciona Naciones Unidas, pero sí quiero compartir con ustedes algunas de las ideas de Summerall y otros sobre cómo se están dando los procesos de toma de decisiones en las organizaciones internacionales, para ver justamente que esas tendencias recientes en Naciones Unidas no las vemos. Y ellos dicen que hay 3 elementos que se pueden encontrar, que son característicos de las últimas décadas, por decirlo de una manera bien simple, últimas décadas en las que tenemos, como bien habían indicado Daniela y Martín, retirada de la hiperglobalización, como dice Dani Rodríguez, crisis del multilateralismo, ascensos de actores no estatales o actores transnacionales. Tenemos un escenario muy diferente al del 45, por eso lo quiero aclarar. ¿Qué 3 características tienen? Bueno, ellos dicen que las organizaciones internacionales en la adopción de decisiones se han caracterizado por la construcción de mayorías, por el pooling, más que por el uso del veto. Nos encontramos con, sí, Naciones Unidas que mantiene el veto, pero esto hace, me lo anoté, por eso miro para abajo, me lo anoté para, ya que estoy citando a alguien, no cambiar las palabras. Ese uso del veto lo que hace es darles un poder individual a determinados estados, y esto ya no se está viendo, no es la tendencia en las organizaciones internacionales. La tendencia es a construir mayorías a los efectos que si se requiere un bloqueo, por el motivo que sea, hay que buscar alianzas, no es un solo estado que bloquea. Esto hace, la construcción de mayorías, el pooling, esto hace que la adopción de decisiones tenga menores costos de transacción, que no suceda lo que sucedió en el Consejo de Seguridad con el veto de Rusia. Y ahí vamos con la primera característica. 2 características más. La delegación. Esto lo podemos encontrar con mucha claridad en la Unión Europea, porque cuando ellos hablan de delegación, hablan más que nada de organizaciones supranacionales, ahí no coincido 100%, porque hay algunos ejemplos que dan de organizaciones como la FAO, que no es supranacional, pero sí tiene algún órgano o alguna entidad técnica a la cual se le han delegado funciones. La rapidez de respuesta de la Unión Europea se explica en parte porque tiene delegación de competencias. De lo contrario, si tuvieran que coordinar, como en el caso del Mercosur, ¿qué es lo que podría pasar? Votan todos de manera diferente, y eso lo vimos en diferentes decisiones, tanto a nivel de la OEA como de Naciones Unidas. Y me voy al número 3, y ya unas ideas finales para pasar al siguiente. El número 3 de estos autores dicen, otra característica es el acceso de actores transnacionales, que puede, por ejemplo, las empresas transnacionales, las ONGs, otros grupos como pueden ser sindicatos, movimientos sociales, etcétera, que están empezando a acceder a la toma de decisiones en las organizaciones internacionales. Esto en Naciones Unidas prácticamente no lo vemos, sería la excepción. ¿Va a contrapelo? No, no es que vaya a contrapelo.
Vuelvo a la idea de que Naciones Unidas nace en el 45 y ha tenido muy pocas reformas, ha tenido más intentos de reformas que reformas en concreto. ¿Esto cómo podría impactar o cómo podría afectar? Pensemos que en el caso de las sanciones, y ya le doy la palabra a Marcelo, que me imaginé que yo le iba a interpelar a él, en el caso de las sanciones, no solo hay sanciones de parte de los estados, sino también, y acá cito a Susan Strange, las empresas, sobre todo las grandes corporaciones, comenzaron a retirarse o aplicar algún tipo de sanción. Por ejemplo, no participación de algunos bancos rusos en el SWIFT, no todos, si quieren después hablamos por qué no todos, justamente porque están adoptando posiciones, y esto ya sucede desde hace tiempo, ni lo creó la pandemia ni la guerra, están tomando posiciones que anteriormente eran de los estados. Y ya me voy a las ideas finales. Le voy a dejar a Marcelo, le voy a pasar la posta para que estas ideas las pueda aplicar a la resolución de la Asamblea General del 26 de abril, porque creo que muchas de ellas se ven justamente el tema de la creación de mayorías. Como ideas finales, por lo menos para esta primera intervención, está clara la necesidad de cambio. Lo dice Lula, pero ya se viene diciendo desde hace muchísimos años en Naciones Unidas. Las críticas que recibe Naciones Unidas, y les pongo una vinculada a los conflictos bélicos, pero muy anterior a esta guerra que era para 3 días y ya vamos más de 3 meses. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevó al Consejo de Seguridad tener una resolución que instara al alto al fuego durante los primeros meses de la pandemia, cuando no teníamos casi información? Le llevó 1 mes. No podemos decir que la crisis en el Consejo de Seguridad es actual, esta crisis la venimos viendo desde hace mucho tiempo. Entonces, la necesidad de cambio está clara. Vuelvo a la idea de que una institución creada en la posguerra, incluso previa a los vientos globalizadores y previa a la hiperglobalización, funciona de la misma manera en momentos de retirada de la hiperglobalización. Funciona de la misma manera en un momento en el que las empresas transnacionales pueden llegar a tener incluso más poder que los propios estados. No vamos a resolver hoy cómo arreglar Naciones Unidas, pero sí ver en este conflicto qué propuestas se han planteado. Y ahí le paso la palabra a Marcelo. Casi que le dejé una pregunta, Marcelo. Bueno, buenas tardes, gracias Magdalena. Les agradezco, para mí es un honor, ¿no?, la invitación. Les agradezco mucho por estar acá ante un panel tan experto, ¿no? Y cada cosa que Magdalena decía me interpelaba, y creo que comparto la mayoría de las cosas, sobre todo cómo inició. Y nosotros como profesores de Derecho Internacional, o de DIP, como le decimos, estamos todo el tiempo siendo interpelados por nuestros alumnos, y de una manera que nos dicen la ONU no sirve para nada, o por qué la ONU no hace nada, o por qué la ONU no se mete. Y como primera reflexión sería lo que como inició Magdalena, en esto de que la ONU tiene una lógica de ser de un mundo de posguerra, donde el Estado soberano tenía otra importancia. Hoy en día, como bien ella dijo, después de los 70, sobre todo con la revolución informática y la aparición de nuevos actores, los actores transnacionales, esta evolución del Estado, la soberanía del Estado, se ve un poco discutida, pero sigue manteniéndose esa lógica dentro de la Organización de las Naciones Unidas, especialmente en el Consejo de Seguridad. Yo antes de empezar la charla puse una encuesta en las redes sociales de qué pensaba la gente sobre la ONU. Si no servía para nada, si la ONU servía pero debía modificarse el veto en el Consejo de Seguridad, o si la ONU debía ser más democrática. Para sorpresa mía, la mayoría de la gente que votó dijo que debía ser más democrática. Ahora, no sé si se refiere al Consejo de Seguridad o a la Asamblea General. Como sabemos, la Asamblea General es un órgano democrático. Tal es así que ante la parálisis que provocó el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General un poco necesitó esto de esta reunión y rever qué podía hacer
las Naciones Unidas ante la parálisis que provocó el veto del Consejo de Seguridad, siendo que se había reunido únicamente 2 veces en su historia, de forma extraordinaria ante un conflicto internacional, y el conflicto de Rusia y Ucrania fue la 3ª vez que lo hacía. Y lo que mencionó Magdalena, que era esta resolución de la Asamblea General en la cual dentro de los 10 días hábiles de que exista un veto en el Consejo de Seguridad, la Asamblea se va a reunir para tratar medidas o recomendaciones para tomar en caso de un conflicto armado. Lo que estuvimos viendo, yo no sé si es un fracaso de la ONU, porque la ONU funcionó bastante rápido, y vimos a los estados que están en este conflicto hacer uso de la palabra dentro de la organización. Es decir, la ONU sigue viva, lo que habría que plantear es el mecanismo de toma de decisiones, quizás. También, o sea, es variopinto el tema, sobre todo con el tema de la novedad que hablaba Magdalena, que es el tema de los actores transnacionales. Y acá quiero mencionar otra cuestión. El tema de los ciberataques, que es uno de los temas más novedosos que tenemos en el derecho internacional, que se está estudiando en la actualidad, y hace pocos días Zelensky habló de la victoria que tuvo Ucrania en cuanto a los hackers, de este ejército de hackers que utilizó, en el cual ha tenido, según el presidente ucraniano, una victoria en contra de Rusia, siendo que Rusia utiliza un modo de guerra antiguo, para lo que mencionó Zelensky, el presidente ucraniano. Por otro lado, hablando de la nota de la revista Time, y Lula diciendo que en realidad, si uno lee la nota, es un poco confuso. Primero Lula habla de crear un nuevo orden mundial, luego Lula habla de reformar la ONU. Entonces no sabemos si él plantea un nuevo orden mundial, quizá haciendo uso de los BRICS, que en su momento se intentó, pero después vimos que medio quedó en la nada, fue una especie de fracaso. ¿Por qué? Porque justamente los países que proponían un nuevo orden mundial eran los países que a su vez tenían una mayor desigualdad en muchas materias a nivel mundial. Entonces no sabemos si Lula habla de un nuevo orden mundial o de reformular el actual. Yo creo que sin duda haría falta, como para ir terminando este primer aporte, haría falta sí rever el sistema de votación. Veo muy complejo que esto suceda porque justamente para que esto ocurra necesitamos el voto de los miembros permanentes. Otra cuestión que también veo raro que se ve en los medios, que hablan de un tribunal internacional para juzgar los crímenes, cosa que tampoco sucedería, ya que sabemos que estaría de nuevo el veto en el Consejo de Seguridad. Entonces, yo creo que habría que rever el veto en el Consejo de Seguridad, o ver de qué manera podría ser más democrático, o de que actúe de una manera más rápida la ONU ante un conflicto internacional. Lo que hablaba Magdalena, sistemas de votación, ya vimos que en el pasado fracasó el sistema de unanimidad en la votación. De hecho, ese fue uno de los motivos del fracaso de la Sociedad de Naciones, que era que buscaba la unanimidad entre sus miembros. Por eso, la ONU cambia el sistema de votación para tratar de hacerlo de forma más democrática, pero habría que ver de qué manera podríamos involucrar a lo mejor otros actores transnacionales que hoy en día quizá tienen un poco más de poder que algunos estados, que el Estado termina siendo un poco un gestor en el escenario internacional. Por ahora esa sería mi intervención. Más adelante seguramente surgirá otra interpelación. Bueno, no sé si quieren que siga yo. Saludo y agradezco, al igual que mis colegas, por la invitación. Es un placer. Yo la verdad que estoy aprendiendo, porque mi especialidad no es el derecho internacional público. Yo me dedico al análisis de las dimensiones políticas vinculadas a las relaciones internacionales, y desde esa perspectiva, y siendo argentina, obviamente siempre tengo en mi deseo la idea de que el derecho internacional público se respete, y que los organismos internacionales funcionen de manera autónoma, con sus propios objetivos, independientemente de los países que lo integran, ¿no? Pero a veces cierto margen de crueldad en el campo de las relaciones internacionales y de la política internacional
nos conduce a incluir otros elementos de análisis, como por ejemplo la cantidad de variables que hay que tener en cuenta para analizar este conflicto entre Rusia y Ucrania, para definir quién está peleando contra quién, quiénes son los actores que participan de esa pelea, y describir la situación para encontrar una vía de solución. ¿Cuál es mi preocupación con respecto, en primer lugar, a la ONU en este momento? Que yo creo que obviamente, como ustedes lo indicaron, el organismo que tiene como finalidad prioritaria mantener la paz y la seguridad internacionales, que es el Consejo de Seguridad, es el que tiene más problemas porque es el más antidemocrático, porque tiene el sistema de veto, porque representa una distribución de poder que ya no es real, y porque además tiene una condición que es muy dañina para el organismo, que es que cuando veta uno muchas veces se le atribuye decir, bueno, veto porque es occidental, porque es democrático, y cuando veta a otro, que puede ser China o Rusia, es malo, es autoritario, o sea, medio como que le agregan adjetivos al veto que a veces no describen las situaciones tal cual son, y tampoco nos permiten apreciar cómo va a ser la dinámica del organismo en un mundo que efectivamente transita un cambio en el orden internacional, y donde tenemos que aprender a vivir cada vez con más intensidad, con otras perspectivas políticas, con otras tradiciones culturales que tienen impacto sobre la dinámica tanto de la paz como de la seguridad internacionales. Así que en ese sentido creo que la ONU no fue capaz de prevenir el conflicto. Sería tonto poner el inicio de este conflicto en el momento en que brutalmente Rusia invade Ucrania. Este conflicto tiene muchos antecedentes en los cuales ONU podría haber tenido un rol pacificador que no tuvo, porque representa en esta ocasión mucho más los intereses occidentales, o por lo menos los intereses anglosajones de Occidente, que los de la comunidad de estados en su conjunto, e inclusive que los intereses de la sociedad ucraniana, que es quien más me preocupa desde el punto de vista humanitario y obviamente de su independencia y de su soberanía. Desde otras dimensiones la ONU es muy útil porque uno sigue viendo que cumple una misión humanitaria, que tiene un montón de puestos en Ucrania, que trata de garantizar negociaciones para corredores seguros, pero no se ve en este momento que la ONU esté siendo exitosa en lo principal que debería ser encontrar un mecanismo de negociación diplomática para salir de manera urgente del conflicto, o como mínimo encontrar un cese al fuego que es absolutamente necesario. Y entiendo que cuando el presidente Lula en su nota dice, bueno, que la ONU ya no representa nada y que hay un cambio en el orden internacional, bueno, que estamos buscando organismos internacionales que respondan más a las características que marcaba Magdalena en el inicio en cuanto a ese proceso de negociación. Mayor democracia es que haya más actores que participen del proceso de toma de decisiones, que se incluyan en el análisis de los casos que llevan a situaciones de conflicto, causas que nos gustan, causas que no nos gustan, causas con las que coincidimos, causas con las que no coincidimos, pero que son parte de ese proceso histórico que conduce al conflicto y que también conduce a una posible solución. En la medida en que nosotros tengamos sometidos toda la dinámica de Naciones Unidas a quien tiene más poder en determinada situación y en determinado conflicto, creo que no vamos a llegar al punto que estamos buscando, que es revalidar, modificar a esta organización y a muchas otras que son necesarias para tener un multilateralismo apto al siglo XXI. Un factor que me interesa muchísimo remarcar, que fue subrayado por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, es quién le pone un límite a los actores privados en este proceso. ¿Quién legisla sobre el rol de las empresas que apoyan o que viven de la logística de la guerra, y cuyo deseo no es la búsqueda de la paz, es la continuidad de la guerra, porque eso es lo que le da lucros? ¿Quién legisla sobre algo que puede ser muy positivo, como por ejemplo brindar información satelital o servicio de internet?
por lo que yo pude ver en los diarios, y a lo mejor estoy cometiendo un gran error porque no soy expertise en esos temas, pero fue Elon Musk quien decidió mantener los satélites sobre Ucrania y dar la información satelital y mantener el servicio de Internet. Entonces, no es un fruto del debate de cómo eso se mantiene a través de la decisión de los estados, sino que hay un rol de los actores privados que está por fuera del control de los estados, que es cada vez más protagónico y que decide sobre la vida cotidiana. Esos actores privados también han decidido qué tipo de información recibimos nosotros sobre la guerra. Yo particularmente creo que esta guerra está demasiado politizada en su transmisión mediática. Nunca podemos saber con cierto grado de veracidad qué es lo que está aconteciendo. Una vez lee una noticia y dice, bueno, los ucranianos dieron batalla, ganaron, recuperaron, y a los 2 minutos sale una noticia que dice, bueno, pero Rusia ocupó el pueblo de al lado. Bueno, entonces no hubo tanto éxito. ¿Qué es lo que efectivamente está pasando? Si no tenemos una descripción objetiva de los hechos, pocas opiniones serias podremos tener sobre la evolución empírica de la guerra. Y por otro lado, y ya cedo la palabra, creo que también hay que tener en cuenta que tanto desde el punto de vista del derecho internacional público, desde el punto de vista de los organismos internacionales, pero muy especialmente desde el punto de vista de la política internacional y de la geopolítica, digo, esta es una guerra que como mínimo tiene 3 actores. Digo, creo que es claro que debemos dejar de hablar de la guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania. Es una guerra estatalmente declarada entre Rusia y Ucrania, donde los soldados son rusos y ucranianos, pero donde tenemos múltiples actores, entre ellos todos los miembros de la OTAN, aportando los armamentos a ese escenario de guerra. Entonces la OTAN, que es otro organismo internacional, multilateral, que defiende las cuestiones de seguridad del Atlántico Norte con todas sus expansiones, sus redefiniciones de objetivos estratégicos, hoy decidió no poner tropas, pero sí pone armas. Y en ese sentido decide el destino de la guerra. Y ese rol de la OTAN es un rol previo al escenario de guerra. Y también, insisto, es una expresión, quizás la única y gran expresión multilateral de organismos de seguridad. Así que bueno, creo que la situación es muy inquietante y que su lectura es compleja y muchas veces aquel deseo profundo que tenemos todos, que es el de castigar a quien invade, premiar a quien es invadido, trabajar por su liberación, por su soberanía, debe ser estudiado en un conjunto, insisto, de variables que a veces son muy dolorosas, no nos gusta verlas de esa manera, pero que se pueden rastrear y que nos permitirían a nosotros, como mínimo, desde el año 2004 hasta la actualidad, tener un grado de predecibilidad diciendo, en algún momento esta guerra va a acontecer. Bueno, ni la ONU, ni los grandes poderes se preocuparon por detener este posible escenario que era predecible. Me quedo acá, le doy la palabra a Andrés. Bueno, muchas gracias primero por la invitación a participar de esta mesa con tantas personas oyendo, y también la calidad del panel. La verdad que es un honor participar. Después, disculpas por 2 cosas. La primera, acá está cayendo un diluvio, como muy normal en las tardes, en Costa Rica. Por ahora no hay ningún trueno fuerte. Y segundo, que estoy en una etapa, no sé ya si de COVID o de gripe, no sé, pero estoy un poco capa caída, aclaro. Voy a hacer lo posible. Bueno, mi mirada sobre la situación también está más al lado de lo que mencionaba Anabela, buscando o analizando los factores de poder y el relacionamiento entre algunos actores. Digamos, no quiero ser atrevido, no me quiero meter en el tema de la DIP, pero digamos, para responder rápidamente con la pregunta y después desarrollar en parte, cómo interpela a Naciones Unidas el conflicto armado, creo que frases hechas y las hay, crónica de una muerte anunciada, aunque en este caso tal vez no sea una muerte, en el caso de Naciones Unidas, pero sí está claro que el panorama, la nube,
se veía claramente conflictiva desde hace varios años, varios actores que ya no tienen la potencia relativa que tenían hace 50 años, están reclamando hace muchos años. Brasil, no solo pensemos en China o en India, Brasil. Han reclamado un cambio importante, siempre con sus intereses nacionales, o casi siempre con sus intereses nacionales por delante, eso también es importante. Y esta nueva configuración de actores con un nuevo poder relativo claramente es un síntoma, esta cuestión de la guerra de Ucrania y de la invasión rusa a Ucrania, para llamarlo como corresponde, y que ha generado este conflicto, es un eslabón más de una cadena que responde a muchísimos años de historia, pero en particular tal vez sea un hito hacia una transición de una disputa, digamos, no quiero hablar, digamos, tanto con títulos, pero para ser corto, una disputa de poder sobre determinados parámetros o principios, valores, underpinnings, como quieran llamarlos, de la nueva reconfiguración del orden mundial. Entonces, claramente aquí lo que hay es una situación no azarosa de parte de Rusia, una situación que ya hemos leído y escuchado y demás, bastante clara sobre un poco los puntos, cómo se fueron sucediendo para este evento en concreto, este fenómeno en concreto, pero sí claramente que este fenómeno o este hecho ha servido a muchísimas de las potencias para tomar, digamos, algunos caminos, algunos atajos que antes se veían muy lejanos, muy lejanos. En mi caso me especializo en China, pero sí toco de oído en política internacional, aclaro eso desde ya. Me parece que sin lugar a dudas a China esto no le sirve de ningún motivo. He escuchado también a muchísimos analistas más periodísticos, algunos académicos sobre la posibilidad de China invadir Taiwán. No me adhiero, pero ni un gramo, ni un milímetro en esa postura. Creo que quien dice eso no entiende cómo funciona China, el principio de una sola China, el principio la propia sociedad china y su cultura, que entiende que es una sola, sería atacar a sus propios. Es decir, no es lo mismo, no hay un paralelismo. Para empezar, a uno lo reconocen solo 15 países y a otro lo reconocen una gran variedad. Entonces, no es lo mismo. Por otro lado, Estados Unidos, si marcamos dos hitos, después del hito, un antes y un después, claramente se vio muy beneficiado al respecto a sus intereses inmediatos y de largo plazo. Tiene una OTAN muchísimo más fortalecida que antes, muchísimo más. Tiene unos compromisos de compra de energía y de armas que antes no tenía. Lo que sí es cierto es que esto no es gratis para nadie. El territorio ucraniano es el que está pagando unos conflictos que son muchísimo mayores, y creo que Ucrania tal vez no ha sido consciente en su digamos, por supuesto que es entendible, ¿no? Esto uno desde afuera es un atrevido, pero comentándolo, tal vez no se ha dado cuenta de que es un poco el juguete de la lucha de poder, y las Naciones Unidas, a mi modo de ver, ha sido incapaz de mostrar algún accionar que sea en pro de lograr frenar al menos la guerra. Creo que es muy importante lo que decían Magdalena y Marcelo respecto del rol positivo, y también recién Anabela lo mencionaba, respecto a que las Naciones Unidas al final del día, en la Asamblea General al menos, nos permiten saber quiénes apoyan y quiénes no. Y eso al menos es una postura que hay que tomar. Y que a algunos países le ha costado muchísimo esta situación, Argentina, por ejemplo. Pero en el caso de Brasil, en el caso de India, China, todos primero se abstuvieron y después, si no me equivoco, en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra no sé si se negaron o votaron en negativo o se abstuvieron, pero en definitiva ninguno aceptó de primera mano esa moción, por lo cual está mostrando que hay una correlación de fuerzas que desde Occidente no quiere ver, que es lo mismo que decía Putin en ese sentido. Es decir, Occidente no ha prestado atención a determinados discursos. Se ha perdido la diplomacia en cuanto a análisis de los discursos de algunos de los países occidentales, y obvio, a mi modo de ver, parece bastante claro que tiene que ver por propios intereses. Esto va incluso más allá de la posverdad, es casi la sordera. Entonces, China también lo ha manifestado, que no se le ha prestado atención a Rusia. China casi todas las semanas hace algo muy parecido a Rusia, que es declarar la condena a la venta de armas a Taiwán, la condena a la venta de armas a Taiwán, que no puede Biden reunirse con Japón y hablar de Taiwán y promover cooperación o promover armas, y lo siguen haciendo. Es decir, se siguen desoyendo otra de las voces del sistema internacional. Esto es como una familia, como un Estado, a nivel sistémico es lo mismo, no hay un gendarme claro, eso lo sabemos, y por eso creo que es la gran dificultad de comprenderlo, pero no hay pluralidad ni democracia en la medida en que todas las voces no son escuchadas al menos, y eso no pasa. Hace unos días una colega me compartió un texto
de Bonaventura de Sousa, hablando un poco sobre la dualidad moral. Es un poco eso, es esta dualidad de decir que vas a defender algo, pero por otro lado no aplicás exactamente lo contrario, en pro de esa moral. O sea, es como que se anula a sí mismo esa moralidad. Y es un poco lo que está sucediendo. Estados Unidos promueve, por un lado, por fuera de las Naciones Unidas, y esto es lo más importante, es otro hito más de la historia reciente de las Naciones Unidas, donde cuando las papas queman, los estados no canalizan sus intereses por ese lado. Entonces, ahí claramente vemos que hay un juego de poder de viejos organismos que han resucitado a favor de algunas de las potencias occidentales, y volvemos otra vez a un juego ya no en la caracterización de socios, sino de aliados. Por otro lado, y casi en paralelo, vemos cómo las fuerzas occidentales están rearmando y aliando en el Asia-Pacífico. Eso no va a caer eso no va hacia la paz. No hay posibilidad alguna, cuando se hace un acuerdo de venta de submarinos nucleares, que fomente la paz. Entonces, a todos los uruguayos lo van a recordar muy bien, y probablemente a los argentinos también. Aquí creo que lo político está por encima de lo jurídico. Como decía Mujica respecto a la cumbre de Mendoza. Tengo varias cositas más que me parecen interesantes, pero no quiero robar tampoco mucho tiempo. Se dijo bastante de lo que, más o menos lo que también veo, pero sí un breve comentario en cuanto a la multiplicidad de actores y de factores que hablaba Anabela. Creo que en la actualidad hay mucho más después de la pandemia. Acá estamos viviendo una nueva revolución sobre los netizens, o sobre los ciudadanos, digamos, virtuales. Hoy podemos estar conversando acá, ejemplos como siempre se ponen estos días, etcétera, etcétera. Tenemos la oportunidad de dialogar y escucharnos, nosotros al menos, donde los netizens juegan un papel importante, porque mismo Marcelo lo hizo antes de empezar la charla, de hacer una encuesta. Entonces hay posibilidades de testeo que tienen un montón de errores de medición, un montón de desvíos y de márgenes de error, pero al fin y al cabo saben más o menos lo que piensa la población a velocidades increíbles. Entonces pueden actuar respondiendo más a las lógicas domésticas o nacionales que a las lógicas internacionales. Es decir, porque saben que dentro de 4, 5, 6 años se renueva el poder, y por supuesto, y esto más de mi lado de politólogo, que desde el día 1 están pensando en reelegirse. Entonces, es muy difícil cuando la mayoría de los incentivos van para el lado opuesto de la paz. El fomento a la guerra vende, y en este caso creo que han salido fortalecidos todos, pasando raya, por supuesto, a nivel neto, todos menos China. Incluso Rusia. El cómo se ha favorecido el rublo en la guerra, en detrimento, por supuesto, de la imagen internacional y demás, pero que claramente ha logrado sostenerse, no se ha caído. Y por otro lado, tal vez sí ha favorecido en parte a China, como ya hablé de Estados Unidos, de por qué se ha favorecido políticamente y económicamente, y al mismo tiempo volver a perfilarse hasta con Maduro, ¿no?, en Latinoamérica, y ver qué tipo de opciones ve. Y en el caso de China ha logrado promover o acelerado la promoción del comercio entre monedas locales, cosa que China ya venía promoviendo y tenía muchísimas intenciones de hacer, para lograr desestabilizar el dólar, de una vez por todas. Entonces es un mundo exageradamente de incertidumbre, como ya sabíamos desde antes de esto, y creo que este hito es mucho más profundo como decía Anabela, ya no son esos dos territorios que están en disputa, lo que aquí está en disputa es algo mucho más profundo, y vemos que no hay margen para ceder. Y Naciones Unidas, lamentablemente, porque una cosa es el querer y otra cosa es el ser, lamentablemente no lo ha logrado, salvo algunos salvoconductos para sacar a la población de algunas ciudades, y no creo que nadie, salvo China y una mesa muy chica, tenga el poder de hacer un alto al fuego y sentarse a negociar de verdad. Y todos sabemos, creo yo a esta altura, quién va a perder en esa negociación primero, que va a ser Ucrania. Ya pierde primero y va a perder segundo también. Entonces, yo creo que desde ese lado interpela a Naciones Unidas el conflicto. Es un eslabón más, o un grano de arena más, a la incapacidad de resolver conflictos de gran magnitud. Porque los menores o temas que no son de hard power, más o menos se llevan, a pesar de algunos problemas, por supuesto, como el medio ambiente, pero que aún así marchan. Y nos dan una voz, nos dan una idea de qué puede pensar cada uno, pero cuando las papas queman no funciona. Y eso no funciona porque es una rivalidad de poder que no ha cambiado hasta el día de hoy. Y me salteo a América Latina, por si sale en otro momento. Ahí paso la patata. Bien, no sé si alguno de los expositores quiere hacer algún comentario antes de pasar a las preguntas. Sí, Mal. Quiero hacer varios comentarios. Voy a tratar de ser breve porque los tres me interpelaron en realidad, pero voy a tomar una de las preguntas que hicieron, ya voy a ir mezclando con eso. Primero sí, hay
Estamos en un momento en el cual se interpela el rol del Estado, se cuestiona cuál es el rol del Estado. Y especialmente la soberanía en sus dos facetas, en su faceta interna, hasta dónde puede llegar el Estado. Pensemos los primeros meses de la pandemia o sindemia por COVID-19, y la situación de varios estados de la Unión Europea, poniendo a disposición las camas, los respiradores y otros insumos de clínicas privadas, pero también confiscando los cargamentos de los buques. Eso no lo veíamos en tiempos de paz, lo veíamos en tiempos de guerra. Y tratando de justificar de alguna manera por qué lo estaban haciendo, cuando con esa justificación lo podían hacer todos los estados del mundo. Y eso complicó muchísimo más las cadenas globales de valor vinculadas justamente a los insumos médicos, porque muchas compañías navieras no querían tocar determinados puertos europeos, porque sabían que toda la mercadería no iba a llegar a destino, o si no iba a llegar nada. Yo sé que estos fueron unos meses, pero sucedió y lo vimos. Y esos ejemplos que a veces poníamos en las clases de Derecho Internacional Público, que después decíamos, bueno, pero es un eximente de responsabilidad internacional, pero es muy raro que se vea, va a ser en el caso de una hambruna, y parecían ejemplos que no los íbamos a ver, los vimos al comienzo de la pandemia. Así que no solo se cuestiona la soberanía a nivel internacional o a nivel externo, sino también a nivel interno. Y sobre eso de la soberanía global, yo creo que es prácticamente imposible, porque los estados justamente están reclamando más soberanía ahora. Por el avance de otros actores no estatales, están reclamando más soberanía. Tal vez lo que va a cambiar es quién toma las decisiones en base a esa soberanía. Segundo comentario, que tiene que ver con lo que mencionaba Anabela, con que la guerra empezó mucho antes de, corríjanme, 24 de febrero, creo que fue ese el día, 24 de febrero. Yo les recomiendo enfáticamente escuchar un podcast de ficción que se llama Guerra 3, que es español, ya tiene sus 3 temporadas, así que lo pueden escuchar de corrido, si quieren pueden hacer una maratón, que comienza en realidad con un fragmento del primer episodio en el cual la protagonista dice ¿cuándo empieza una guerra? ¿O cómo empieza una guerra? Porque sería la Tercera Guerra Mundial lo que se desarrolla. Dice, empieza mucho antes del primer disparo. Y eso, que tal vez lo escuchábamos en un podcast o lo veíamos en una película, vuelvo a esto, lo estamos viendo en los hechos, pero no nos olvidemos que si bien, y acá está el tema de los medios, que creo que lo mencionaba Anabela, si bien los ojos del mundo, sobre todo al comienzo, y los ojos de los medios de comunicación, estuvieron al comienzo en Ucrania, existen muchos otros conflictos armados en el mundo. Incluso tenemos uno en nuestro continente, la situación de Haití, que a veces se habla demasiado poco, o la situación de Malvinas, que es un conflicto que no está saldado, y eso lo tenemos en casa. Y miramos mucho lo que sucede en las puertas de Europa, sin embargo, también hay que mirar lo que sucede en nuestro continente. Esto parece un rezongo de profesor en una clase, pero no es esa la idea. La idea es más una provocación. También miremos, no es dejemos de mirar a Ucrania, pero también miremos lo que pasa en nuestro continente. Y quiero ir a 2 comentarios más muy, muy breves, sobre todo porque lo que mencionaba Andrés sobre el Consejo de Derechos Humanos. Quiero hacer foco, no porque esté viviendo en México, pero quiero hacer foco en la abstención de México a la expulsión de Rusia. Rusia finalmente fue expulsada, pero hubo un número de abstenciones bien importantes. Yo comparto el argumento de México, no sé si hubiera hecho una recomendación, si hubiera sido asesora, no sé si hubiera recomendado abstenerse, pero el argumento de México es el siguiente: el lugar para resolver este tipo de problemas multilaterales es en las organizaciones multilaterales, no afuera. Que es un poco lo que dice Lula en la entrevista al Time, o a la revista Time,
que hace referencia a volver a lograr la armonía, a la negociación, a la diplomacia, a la necesidad de diálogo, porque antes de hablar de que las Naciones Unidas ya no representan a nadie, hace toda esa casi que evocación a otros momentos en los cuales sí hubo diálogo y acercamiento, y hace la referencia a que Biden tendría que haberse tomado un avión e ido a hablar con Putin y no lo hizo. Bueno, me parece importante también destacar, no solo por las bondades de Naciones Unidas, sino que destacar que necesitamos el multilateralismo. Decir no represento, no funciona, no quiere decir que no lo necesitemos, necesitamos esos ámbitos de cooperación. Lo que debemos hacer es resolver aquello que no funciona. Podría decir mucho más acá, sobre todo el tema de derechos humanos y de las armas, que me lo dejaron picando, me lo dejó picando Anabela, porque mientras se provee de armas del lado de la OTAN, vemos las palabras de Biden, que estoy de acuerdo con él, pero es una incongruencia. Vemos las palabras de Biden después del último atentado en la escuela en Texas, y uno dice, pero es el mismo gobierno que provee armas en Ucrania. Y tenemos una incongruencia. Otra acotación, esa misma incongruencia se la achaca a México con la demanda a las empresas fabricantes de armas en Michigan, me parece que fue. Ahora sí, en Michigan. Dicen, bueno, pero en realidad México habla mucho de los derechos humanos afuera y no mira adentro qué es lo que está pasando. Esas incongruencias pueden existir. O sea, hay que mirar, también miro lo que pasa en mi casa ahora. Pero tengamos en cuenta, y acá viene lo último que también me provocó Andrés, el derecho internacional existe y hay que cumplirlo, pero también existe lo que Koskenniemi denomina la política del derecho internacional. ¿Por qué las decisiones que se toman de esa manera? El derecho internacional es el derecho más político de todos. Justamente porque la decisión lo voy a hacer de una manera muy simple porque no es así, de levantar la mano en Naciones Unidas y votar a favor o en contra es una decisión política, más allá de que se cumpla el derecho internacional. La decisión de estar o no en un tratado internacional. Que ahí hasta podemos encontrar diferentes niveles de decisiones políticas y tiene que pasar por el Congreso ese tratado, como sucede en nuestros ordenamientos jurídicos internos. También hay otras decisiones políticas que impactan al derecho internacional. Y ni que hablar cumplir con las normas, cumplir o no, y tener algo más. Y también tenemos que mirar lo que sucede en casa. Cumplir con una norma o no cumplirla, decir, bueno, que después existan las acciones jurídicas que tengan que existir. Y yo me presento o no. Pienso en la situación de Brasil durante mucho tiempo en el sistema interamericano de derechos humanos. Y tal vez el caso María da Peña sobre violencia contra las mujeres fue un caso emblemático porque justamente logra que Brasil empiece a cumplir con todas esas... con todos esos informes, después sentencias, que empezaban a cuestionarles lo que sucedía. Con un gobierno son casos muy extensos que cuando se dan, entonces la política del derecho internacional existe, esa dicotomía entre política y derecho, yo creo que en realidad no es una dicotomía, es que el derecho internacional es político. Bueno, y no digo más porque creo que ya abarqué el horario de varios expositores. Espero haber provocado a alguien más. Sí, si me permiten, brevemente, porque me parece, discúlpeme el resto, me parece importante acá también que no pasemos por alto que hay que condenar la invasión de Rusia al territorio de Ucrania, porque esto es claramente una invasión ilegítima, porque a veces nos ponemos a hablar mucho de lo teórico y dejamos de lado algo muy importante como el tema de la invasión de un país a un país soberano como es Ucrania. Como decía Anabela, como decía Magdalena y también Andrés, esto comienza mucho antes, ¿no? Del 22 de febrero creo que fue Magdalena. Comienza ya por el 2004,
con la Revolución Naranja, cuando Ucrania, país soberano, la gente vota democráticamente y decide elegir o decide que se siente más europeo quizá que ruso. Esto no fue bien visto por el régimen de Rusia en aquel momento y bueno, hubo aparentemente un fraude, más adelante la revolución de Euromaidán. Es decir, esto se viene dando ya de hace rato, en lo cual vemos un Estado queriendo intervenir en los asuntos internos de otro. Porque esto también es una realidad y también hay que decirlo, no podemos obviar esta cuestión, me parece, en este momento, y debe ser castigado, o al menos dicho de frente o claramente que la invasión de Rusia es ilegal. Después vemos cuál es la política que está detrás de todo esto, ¿no es cierto? Y siempre, claro está, quien sufre la población civil, ¿no es cierto? De los innumerables crímenes de guerra, entre otros crímenes que se están cometiendo en Ucrania. Muy interesante también lo que decía Magdalena con respecto a Latinoamérica, ¿no? Y si nosotros siempre hablamos de la política interna de nuestros países, imagínense la política internacional que hay en el Consejo de Seguridad, en la ONU y a otros niveles que quizá por ahí no nos enteramos. Otra cuestión también que me parece a mí importante a lo mejor remarcar es nuevamente la poca importancia que tiene Latinoamérica en la política internacional. Otra vez estamos hablando de una guerra, un conflicto en Europa. Latinoamérica, la verdad, a nadie le importa lo que opinan los presidentes, o la poca influencia, o de nuevo vemos que incluso motivó a un conflicto interno en Argentina, ya que el presidente quería que en el Consejo de Derechos Humanos, porque Argentina tiene la presidencia en el Consejo de Derechos Humanos, se pronunciara de alguna manera y provocó un poco conflicto interno dentro del propio partido que gobierna el presidente, ya que había un ala que no quería que esto ocurra. Es decir, me parece importante destacar la cuestión o la importancia que tiene la política dentro del derecho internacional, y otra vez nos volvemos a plantear la cuestión de si el derecho favorece a los más poderosos, es decir, si el derecho está hecho para favorecer a los más poderosos, veamos Consejo de Seguridad, o si en definitiva está hecho para proteger a los menos poderosos dentro de la Asamblea General o dentro del Consejo de Seguridad mismo. Esto quizá una incógnita que obviamente no tengo la respuesta. Era brevemente mencionar esos puntos. Bueno, 2 o 3 puntitos que me anoté. Magda, no te interpelé, no sé nada de Derecho Internacional Público, así que no puedo interpelar a nadie. Por ahí fui demasiado enfática en algunas cosas que a veces me parece que no se trata, pero por eso considero que toda exposición que hagamos sobre este tema tiene que empezar por lo que señala Marcelo, digamos. Acá hay un país que invadió a otro y que violó su soberanía y su integridad territorial, y que hay denuncias de violación de derechos humanos, ataques a blancos civiles. Digo, he escrito casi nada sobre esto, de hecho un artículo que mandé a referato donde ustedes dos están citados por su texto de Foreign Affairs, así que ese puntito del derecho internacional público y la política del derecho internacional público está entre comillas. Pero bueno, quería resaltar 2 o 3 cuestiones. Primero, no olvidarnos, como se decía acá, de la importancia del multilateralismo y de expresiones de coordinación regional, aunque estas no tengan altos grados de institucionalización como puede tener un organismo internacional. La debacle del regionalismo en América Latina y su crisis dentro de los organismos institucionalizados, como por ejemplo de la OEA, es una expresión. Esta sí es una opinión muy politológica, que tenía sus propios problemas, pero que determinado grupo de gobiernos se dedicó a desactivar enfáticamente esos procesos de regionalismo, y hoy no tenemos ningún espacio ni siquiera para saludar, discutirnos, cooperar en lo más mínimo, y así nos tocó, en esas condiciones enfrentamos la pandemia. Hay una derivación geopolítica importante de esto que estamos charlando. Ante esta ausencia de regionalismo, o vaciamiento, como lo llamaron autores como Tocatlián, Mónica Hirsch, bueno, un artículo que salió muy interesante en Nueva
nueva sociedad, el vaciamiento del regionalismo de América Latina y la crisis del institucionalismo regional, en este caso la OEA, por la politización que trajo Trump, por poner a la OEA bajo las órdenes de los objetivos de algunos actores domésticos estadounidenses con intereses y visiones específicas sobre la región, en una lectura conservadora. Todos estamos mirados a través de dos lentes. Uno puede vivir en Ushuaia, pero desde la OEA y desde Estados Unidos siempre te miran a través de la lente del Triángulo Norte en América Central o la lente mexicana. Eso desdibuja mucho otras realidades de América Latina. Pero ¿por qué digo que tiene una importancia geopolítica? Porque nosotros tenemos una base de la OTAN en las Islas Malvinas. Y esa base, dirigida por los británicos, digamos, obviamente que tiene un impacto total sobre la soberanía y la integridad territorial de la Argentina, pero la proyección es sobre el Atlántico Sur, y el Atlántico Sur es un espacio geopolítico para América en su conjunto y para América del Sur muy particularmente. Así que deberíamos alguna vez preocuparnos por articular derecho, política, geopolítica, nuestros intereses, la geopolítica, como digo yo, en sus nuevas versiones de geopolítica del desarrollo, cómo esos territorios deben interconectarse y pensar. La segunda consideración que quería... vinculado a esto también, América Latina sufre los impactos de la guerra, económicamente, lo sufre fuertemente, pero además ha sido sometida otra vez a lógicas de Guerra Fría. Digamos, Washington presionando a los estados de la región para que voten de tal manera en Naciones Unidas, y Putin castigando a todo aquel que se atrevió en algún momento a hablar bien de Rusia y que después del conflicto habla mal y será severamente excluido de cualquier futuro vínculo con Rusia. Digamos, eso es claramente una lógica de Guerra Fría. Dos referencias para cerrar. En las relaciones internacionales, un debate muy interesante es el que se ha dado a nivel de las teorías. Hubo un fuerte rechazo de parte de Ucrania y en Occidente hacia la influencia histórica del realismo con los estudios de Kennan, los análisis de Kissinger, que inclusive habló en Davos hace unos días, ni que hablar de la postura de Mearsheimer con el realismo ofensivo. Bueno, yo ahí académicamente siempre he tenido una lectura relativamente crítica del realismo, en el sentido de decir, bueno, marca leyes generales, dinámicas generales, deja un montón de variables afuera, escribe para los grandes poderes, pero también, objetivamente como académica, debo decir, tiene capacidad de predicción cuando la conflictividad se da entre potencias, porque esas normas generales que ellos marcan todavía siguen teniendo cierta vigencia en la dinámica de los conflictos internacionales. Y cuando uno repasa lo que dijo Kennan en el 47, lo que dijo Kennan en el 98, cuando el Senado de los Estados Unidos aprobó por primera vez la creación de la OTAN, lo que ha dicho Kissinger y lo que dice Mearsheimer son en realidad cuestiones que efectivamente acontecieron. Y creo que hay una lectura errónea en Occidente, y a veces me sorprende que esa lectura errónea provenga de la prensa progresista, que cree que porque un ministro ruso lo citó a Mearsheimer, los realistas clásicos o los realistas ofensivos son prorrusos. Eso me parece una falta de comprensión del proceso. Esos realistas construyeron el gran poder de los Estados Unidos. Lo que tiene la escuela realista es una lectura distinta con respecto a cómo se construye estabilidad internacional y con respecto a los beneficios que esa estabilidad internacional le puede traer al poder de los Estados Unidos. En realidad lo que están diciendo en este momento es, ustedes provocan esta guerra creyendo que van a sacar muchos beneficios y se están equivocando. Puede ser que no saquen tantos beneficios. Digamos, me parece una lectura un tanto inocente esta de pensar que el realismo ofensivo es progresista y revolucionario porque dice que no había que ampliar la OTAN, o que la OTAN es una de las causas
de la guerra. Entiendo que estas lecturas, insisto, tienen capacidad de proyección y comparto que eso debe ser completado por todos aquellos enfoques postcoloniales que se ponen o ponen el acento en analizar cuál es el efecto político, económico, sociológico, cultural del desmantelamiento de una hegemonía, de un escenario hegemónico como el que fue el de la Unión Soviética. Ese efecto de descomposición tiene una consecuencia directa sobre la zona de influencia, despierta el deseo de las ex repúblicas soviéticas o de varias de ellas y de Europa del Este de aliarse con Occidente, pero también hay que entender que si uno provoca esa reacción es bastante factible que Moscú hubiese actuado como actuó. Más allá de que en un proceso de toma de decisión uno tiene el proceso donde intervienen todos y la unidad última de decisión, como dirían Herman y Herman, la toma quien tiene la autoridad jurídica y política para hacerlo. O sea, la decisión de la invasión la tomó Putin. Eso no es discutible, pero el proceso previo hay que tenerlo en cuenta. Y el último tema que me parece muy preocupante para los escenarios políticos que se viven y muy claramente en Occidente, es que Putin habló de uno de sus objetivos que era desnazificar Ucrania. Bueno, de alguna literatura que estuve revisando, la cual comparto, hay algunos artículos interesantes que marcan claramente que Ucrania y su sociedad no son un país y una sociedad nazis. Claramente no lo son. Y es una acusación que globalizada no es verdadera y es muy dañina. Pero por otro lado, desconocer la existencia de grupos neonazis al interior de Ucrania también es un error, porque el principal dañado de la existencia de esos grupos va a ser el propio pueblo ucraniano en el escenario de posguerra. Digo, estos grupos existen, se vienen empoderando a través de las distintas conflictividades que mencionábamos, 2004, 2008, 2014, donde se fueron armando como milicias paralelas. De hecho, encontré una nota donde los demócratas en el año 2019 presentaron un proyecto en el Congreso de los Estados Unidos para incluir al grupo Azov dentro de los grupos terroristas. Y hoy esos grupos son destinatarios del armamento que provee la OTAN y muy especialmente del armamento de origen anglosajón, ¿no? Porque acá la OTAN es la OTAN, todos están actuando de manera mancomunada. Digamos, coincido con Andrés en el sentido de que la OTAN estaba herida y ahora está resurgida, fortalecida, todo el mundo gasta, hay más armamentismo, hay objetivos, es el único organismo, pero no todos lo hacen con la misma intensidad. Hay una lógica anglosajona que establece una lectura geopolítica significativa que tiene como objetivo la no proliferación de ningún proyecto euroasiático que incluya a Alemania, a Francia, a Ucrania en el medio y a Rusia y a China. Eso también se está logrando con este conflicto, porque vencer a Rusia en ese conflicto es romper cualquier posibilidad de que esa relación euroasiática continúe avanzando, pero lo que más me preocupa es que esos grupos, que no son mayoritarios, pero que son grupos fuertes, tienen mucha presencia, hay imágenes de ellos, cómo se muestran, cómo se presentan, se autodescriben como grupos neonazis, y hoy tienen capacidad armamentística de la OTAN. No es el primer armamento que reciben, lo venían recibiendo desde antes, están también más empoderados políticamente, porque tienen prácticamente la reivindicación social de un pueblo en armas, digamos, ¿no? Luchando por defender al resto de los ucranianos. Y me temo que puede haber un error grave de Estados Unidos, porque Estados Unidos lucha, como decía Magda, internamente contra las armas y lucha contra las manifestaciones de la alt-right y sus componentes neonazis como su principal enemigo doméstico. Pero no tiene esa misma preocupación sobre consolidar esos enfoques en otros destinos, si en ese destino esos actores son importantes para definir la guerra, o fundamentalmente para dañar
a Rusia. Creo que es una cuestión preocupante porque son grupos que están naciendo en distintas partes y que además establecen agenda. Yo tampoco estoy en Argentina en este momento, estoy en Monterrey y cercana a Texas, leyendo todas las noticias sobre las matanzas, y veo cómo el tema de la posesión libre de armas se convierte en un tema de agenda de la política argentina, de un tema electoral. Entonces, me parece que hay muchas repercusiones de la guerra que tenemos que mirar, y muchos actores que en su momento, en otros conflictos, fueron apoyados porque eran presentados como los garantes de la democracia, y después no fueron eso. No lo fue la guerrilla chechenia, no lo fueron los actores sunitas que después se convirtieron en alianza con ISIS, y no podemos correr el riesgo de fortalecer actores de ese tipo internacionalmente. Pero sé que es un tema muy debatible, perdón por la extensión. Bien, empiezo a leer algunas de las preguntas del chat entonces. Carla preguntaba, supongo que es para Andrés, que me parece que fue el que mencionó el tema, si podías ampliar por qué China se ve perjudicar la invasión de Rusia a Ucrania. Soy como reportero en temporal, yo no sé si lo escuchan, pero acá es un diluvio que yo casi no escucho al 100 de volumen, por la duda. Para sacarme la duda, ¿escuchan lluvia? Ok, perdón. No, en realidad lo que decía es que China se ve perjudicada porque desde los 90 en adelante tomó una política exterior de bajo perfil. Después lo que pasó con Tiananmen, la política china tuvo una reconfiguración muy importante para poder desarrollarse en business as usual, como se habla ahora de algunos sectores de la Unión Europea para con el tema de Ucrania y poder liberar la circulación de gas y de petróleo, para después consolidarse como potencia reemergente y, digamos, una potencia que de alguna forma, directa o no, desafía al hegemón, a Estados Unidos y a Occidente. Y en ese marco, la reconfiguración de la política exterior de China en el siglo XXI se transformó mucho más asertiva, mucho más contestataria a nivel territorial, porque naturalmente, cuando el elefante es tan grande y está dentro de la habitación, como se suele decir, o del armario, es inviable no tomar alguna acción respecto a. Estados Unidos y la mayoría de las potencias del sudeste asiático, del Indo-Pacífico, han tomado acciones y las están tomando. Y Taiwán es un caso, además del Mar del Sur de China, las cuestiones fronterizas con India y varias cuestiones territoriales, que claramente a China no le conviene sentar jurisprudencia del accionar de la comunidad mal llamada internacional, es decir, la comunidad occidental, que establece los parámetros por este hecho en particular, por esta invasión rusa a Ucrania en particular, y que de alguna forma pone los parámetros del juego de aquí en adelante. Entonces a China eso no le conviene, porque ahora las potencias nos vienen a ofrecer nuevamente el modelo de la democracia y los derechos humanos. Y acá vemos las contradicciones que ya han mencionado los colegas, entonces no voy a profundizar. Entonces claramente a China esto lo juega como un boomerang. Pero por otro lado, cuando observamos la política exterior china en el correr de 5 etapas, desde el nacimiento de la República, observamos que ha sido bastante homogéneo en cuanto a su política, a su discurso. Yo siempre digo lo mismo. En cuanto a China, hay un discurso, un relato, aplica para mayores países, que es lineal. Cambia de acorde a factores internos y cada vez más a factores internacionales, pero que claramente es lineal en que yo no me meto en ningún otro territorio que no sea el mío. Entonces, si a mí me obligan a hablar, me perjudica, porque el pez por la boca muere, y China tiene algunos inconvenientes de base. Por eso digo, esto es una cuestión que ya estamos, si bien siempre hablamos de esta cuestión de los valores, y de cómo se construyen los regímenes internacionales, está claro que esto estamos mucho más cerca de mucho más cerca del núcleo, del corazón de esa discusión. Porque acá se está poniendo sobre la mesa vos sos o no sos democrático, vos sos o no sos, o violás los derechos humanos o no. ¿Y cuáles son? Acá está mi catálogo. Es esto lo que vos no podés hacer o hacer. Otra vez. Entonces, es un inconveniente para China verse obligada a decir que se abstiene de pronunciarse, y es muy incómodo, porque es contradictorio. Hay un montón de cosas que promueve China a nivel global. De hecho, cuando se mencionaba lo que decía Lula sobre la nueva gobernanza global, en los últimos 2 años China ha propuesto 2 iniciativas globales, sacando la BRIC, que es la Iniciativa para el Desarrollo Global y la Iniciativa Global de Seguridad. Entre paréntesis, que Uruguay no quiso firmar en la última reunión con de Wang Yi.
Entonces, acá hay ciertas disputas de los underpinnings de estos regímenes internacionales ante ya no una potencia predominante, sino que hay potencias en disputa. Entonces, por eso creo que a China no le conviene, no es el del agrado. Por último, el factor cultural. Y esto a mí me encanta siempre graficarlo, lamentablemente es muy difícil esta oportunidad, pero digamos, desde Occidente nosotros solemos ver los problemas atacándolos de frente, entonces suele dibujar como un círculo y una línea que va a resolver el problema, de frente. Algo bastante parecido hablaba Hoffman sobre las relaciones internacionales y el propio nacimiento de la existencia. En caso de China suele ser evitar el problema, dejar que las aguas se calmen, y no es no trabajar en ello, sino es cuando te quieras dar cuenta, ya el discurso está armado y tiene toda una cadena argumentativa que pasó mucho tiempo y que, digamos, se pueden sostener en esa propuesta. Por ejemplo, lo que hace China todo el tiempo de sostenerse en las Cartas de Naciones Unidas, los 5 principios de coexistencia pacífica, y ahora la ABRI, la Comunidad de Destino Humano Compartido, la Iniciativa Global para el Desarrollo, la Iniciativa de Seguridad Global, y todas las iniciativas y títulos que puedan haber. Y eso lo hace de forma homogénea y tiene mucho músculo para hacerlo, porque tiene muchísimos cuadros sumamente instruidos, que hablan todos los idiomas, comprenden las variedades, mucho mejor incluso en el Uruguay podría ser, sobre muchísimas disciplinas, porque tienen mucha gente para hacerlo, y han destinado los recursos para ello. Ese es el punto fundamental. Entonces, es una posición incómoda que no le agrada, y mucho menos le va a agradar si un mes antes, supiera o no supiera la invasión potencial, firmaron un acuerdo que casi que vuelve a la década en el cuanto a la postura desde Occidente. Y una cuestión nomás muy menor, ya no sobre China en particular, aunque lo menciona, creo que sí nos sirve tomar mucho el discurso de Pompeo en la biblioteca de Nixon en el julio del 2020, donde dice, aquí ahora en más no tenemos socios, tenemos aliados. Nuestros aliados, ¿qué objetivo tienen? Reunirse para acabar con el mal del siglo XXI, el Partido Comunista de China. Es el objetivo principal. Entonces, si eso realmente es así, si la cúpula de poder de Estados Unidos lo entiende de esa manera, cosa que creo que sí, no ha cambiado tanto con Biden, no ha cambiado la relación con China sustancialmente. Lo lógico sería que cada cosa que se hace, no es que no le preste atención a lo particular, pero que sí que trabaje en un aspecto concatenado de ese relato en contra de cuando tengan que realmente ir contra ese actor, tengan un discurso muy armado y saber quiénes están y quiénes no. Brasil, por supuesto, ya quedó claro que no está, India quedó claro que no está, y eso creo que a los demás les duele a Occidente, que India no esté, y fue muy claro India. Es un actor que recomiendo a los estudiantes seguir muy de cerca, porque es uno de los pocos países con un poder relativo de hacer esta política, tal vez de hedging, o de, no digo de balance, sino algo o cuestiones vinculadas a eso, pero sí más cercana a ganar de los dos lados y al mismo tiempo promover un diálogo, aunque sea sobre los mínimos. Pero China hoy no tiene palabra autorizada al respecto, porque ya está puesta como objetivo principal de Occidente. Por eso a China no le conviene. Todo lo que levante ruido y polvo a China no le sirve, independientemente de lo que yo piense. Quería comentar sobre eso y no comento sobre las demás cosas porque ya me siento un atrevido al respecto. Pero no desconozco, simplemente no desconozco que la importancia que tiene el derecho internacional. Cuando dije lo del político por encima de los jurídicos, obviamente sé que genera cosas, pero sí, claramente, digamos, de una óptica más política, uno observa que básicamente cuando las grandes potencias quieren hacer algo, le encuentran la vuelta y lo justifican, como recordamos en la legítima defensa preventiva, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces, al final del día, es muy importante para los países de poder relativo menor, como Uruguay, porque claramente nos puede jugar en contra en el futuro, y no nos sirve este sistema de alianza. Está claro, no nos sirve que nos obliguen a tomar posición. Por eso creo que todo el mundo lo tiene muy claro y es redundante. Pero la existencia de instituciones internacionales me parece algo fundamental para nosotros. Solo que quede claro. Bien, gracias, Andrés. Mónica preguntaba, y después puso que Anaela se había adelantado un poco a la pregunta, no sé si de casualidad querés comentar algo más. La pregunta es, en esta coyuntura de guerra en Europa, ¿qué margen de acción y en qué dimensión le deja a América Latina? Sobre todo a partir de la influencia de Estados Unidos en América Latina.
Bueno, yo algo dije, yo creo que América Latina sufre todas las consecuencias de la guerra sin haber participado en ninguna decisión. Nosotros sufrimos las consecuencias económicas porque el costo del aumento de alimentos y de energía para nuestra región es dramático, más en las condiciones prepandémicas y pospandémicas, donde de todas las periferias es la que tiene los indicadores más preocupantes. Por otro lado, me parece que hay un escenario que se canaliza muy fuertemente en América del Sur, donde hay una fuerte disputa de Estados Unidos para contener la influencia china. Digo, en categorías de Roberto Russell, América del Sur es descrita por los Estados Unidos como una periferia penetrada por otro actor, en este caso China, y China no es un actor que no esté siendo, como bien lo explicaba recién Andrés, que sea ajeno al conflicto, aunque no hable, aunque no diga nada, todo lleva a China, digamos, ¿no? Como si Ucrania y la Federación Rusa fuesen espacios geográficos que transitan o que nos llevan en un camino hacia la disputa que se le quiere plantear a China. Se la obliga a que tome posición, se plantea el vínculo en la dinámica democracias versus autocracia o democracias versus autoritarismo, se la critica porque vota como vota, se la critica porque vota como votan los BRICS, por ejemplo, aunque al resto de los BRICS no se le dice tanto como a China, y se hace un paralelismo entre Ucrania y Taiwán, que ya lo explicó Andrés, que no debería ser así por la descripción objetiva de los casos, pero que políticamente se está armando, es como que hay una amenaza, lo que está en progreso ahora es una amenaza a China, diciendo, bueno, cualquier decisión sobre Taiwán será considerada una invasión, ¿no? Cuando la decisión de que es un país y dos sistemas es una decisión que los propios Estados Unidos avalaron en la década del 70, no es una decisión de hace 2 días o que se esté revirtiendo. Entonces, esa importancia de China en la política exterior de Estados Unidos y cómo también Estados Unidos pretende que Europa acote sus vínculos con China, que son enormes, impacta mucho sobre nuestra región. Y por otro lado, porque bueno, nos deja fuera de cualquier posibilidad de debate sobre la conformación del orden internacional en un futuro, porque no es fruto de nuestra propia discusión, de nuestros propios análisis, de una proyección de conjunto, sino que es fruto, las decisiones de política exterior de nuestros países en estos últimos años vienen siendo decisiones que están extremadamente condicionadas por nuestras situaciones domésticas, y por hay un incremento de la rivalidad entre los países, pero fundamentalmente lo que condiciona es el perfil ideológico de quien gobierne, y la situación doméstica, la disputa doméstica condiciona fuertemente el tema de la política exterior. Así que bueno, veremos qué pasa también en estos días en la Cumbre de las Américas, donde hay presidentes que no asistieron, otros que no están de acuerdo con la decisión de no incluir a varios países de la región en las invitaciones, pero lo mismo asistieron, y aquellos que concuerdan con todo, con asistir y con que se haya excluido a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba. Yo particularmente soy de la idea, y en esto coincido con la nota que ustedes nos mandaron de Lula, que hablar con los amigos o con los aliados es una tarea fácil. No necesitaríamos tener diplomáticos de primera línea para ponerte de acuerdo con el que piensa como vos. El gran desafío es lograr un camino común, superador, mejor para todos, incluyendo en el diálogo a los que se identifican como escenarios más problemáticos, por ejemplo, en este caso, dentro de América Latina. En el conflicto o en la invasión de Rusia a Ucrania, y por eso yo decía que la historia es más larga, son muchos los actores que tendrían que estar trabajando para la solución del conflicto. Bien, ahora hay una pregunta bastante larga de Santiago. La leo, y el expositor o los expositores que la quieran tomar, más que bienvenidos.
Su pregunta es, ¿qué resolución consideran que la comunidad internacional podría creer conveniente para el conflicto ucraniano? ¿Hasta qué punto es beneficioso un control total de Ucrania, de su territorio, de jure, y su entrada a la Unión Europea y a la OTAN? ¿Y hasta qué punto es más beneficioso para el balance del poder la mantención del país como zona de tapón? Perdón, déjame comentar algo porque sé que acá obviamente Marcelo y Magdalena pueden aportar algo mucho más productivo. Digamos, desde el punto de vista político y geopolítico, creo que a pesar de lo terrible que puede ser, y a pesar de lo terrible que puede ser una posible cesión, tal vez depende de las formas del territorio de Ucrania a Rusia, esa pastilla tragársela es muy complicado, por supuesto. Sí puede generar algún arma de intercambio, una negociación para Ucrania, para Rusia, es decir, un Estado realmente soberano respecto de las decisiones a futuro, pero con un acuerdo entre grandes potencias de que eso se respete. Volvemos al mismo problema de antes. El tema es que si después estos acuerdos no se respetan, de nada sirve. Servirá para parar el fuego, ¿no? Como en el caso de las Coreas todavía. Pero de nada sirve si no se sienta a la mesa a negociar de una vez por todas qué hacer. Creo que el rol de Ucrania, y lo que mejor lo que me dio Ucrania, es una posición justamente de pivot. Pero eso es una gran influencia que uno tiene a veces por leer las cuestiones de los mapas y el poder de los movimientos justamente entre las naciones. Pero creo que sería lo mejor para Ucrania el día de hoy. Su postura contumaz de participar en la OTAN y en la Unión Europea, creo que lo limitan sus capacidades de negociaciones con Rusia. Sí, yo coincido con el análisis de Andrés. Por eso hubiese sido muy importante que no llegásemos a un escenario de guerra, para que se pudiesen rescatar, aunque sean negociaciones que habían fracasado, como los acuerdos de Minsk, porque los acuerdos de Minsk, por ejemplo, no invalidaban la integridad territorial de Ucrania. Uno puede negociar, tener regiones que sean más autónomas y demás, pero siempre mantener tu integridad territorial. Yo entiendo particularmente que los países que habían mantenido un margen de neutralidad y que no se habían sumado al diseño estratégico de la OTAN, nunca habían sido amenazados. Digo, Finlandia no había sufrido amenazas por parte de Moscú una vez que implosionó la Unión Soviética. Suecia tampoco, Austria tampoco. Digo, me parece que la condición, no sé si necesariamente de Estado tapón, pero sí de un Estado neutral, digamos, que además le pueda dar cabida a las expresiones de su propia sociedad. Digo, porque no nos olvidemos que Ucrania es un país que también está dividido. Tenemos una parte occidental y norte que es muy proeuropea y es profundamente anti-Moscú, y otra parte que es ruso para la parte del este, la parte sureña, es rusoparlante, es prosoviética, y ellos ya venían teniendo entre sí un escenario que es casi un escenario de enfrentamiento civil. Entonces, también va a haber siempre en este acuerdo una parte relevante de ucranianos que queden fuera de los consensos. Entonces hay que tratar de meter todo eso dentro de un esquema de consensos. Es posible que el nacionalismo ucraniano en un escenario de guerra flexibilice a alguna parte de la población prorrusa, pero no se ve eso, por lo menos en la zona limítrofe con Rusia. Y bueno, creo que esos territorios deberían en una negociación seguir siendo ucranianos, pero tener un estatus especial que podrán explicar los especialistas en derecho internacional público con respecto a tener su seguridad garantizada, a no poderlos tomar como espacios de guerra, ni ser invadidos por unos ni por otros, pero con la situación actual no hay indicios de que la guerra se encamine por algún proceso de negociación. Y además, a medida que se extiende en el tiempo, se extienden los efectos, pero también va perdiendo impacto la cantidad de noticias, la preocupación, que yo creo que también eso puede ser una situación que afecte mucho al pueblo ucraniano, porque en los primeros días de guerra, el pueblo ucraniano era el centro de atención de
los bien pensados en Occidente, digamos, ¿no? Los que tenían una seria preocupación por el pueblo ucraniano. A medida que la guerra se extienda, es posible que Ucrania pase a ser un factor de negociación y que pase como pasó en la crisis de los misiles con Cuba. Opinó Khrushchev, opinó Kennedy, opinó tal y tal otro, menos Fidel Castro. De cualquier manera, la crisis de los misiles al menos logró resolverse y dejó sentado un mecanismo de comunicación aceitado entre Moscú y Washington para que esas cosas no pudiesen volver a acontecer. Pero va a ser difícil complacer a una nación que a su vez está en guerra, pero está dividida internamente. Por mi parte me sumo a lo que comenta Anabela. Como primera medida, bueno, debería haber obviamente un cese del fuego, sobre todo por el tema de los civiles, y cualquier solución debería tener en cuenta, creo yo, la autodeterminación del propio pueblo ucraniano, obviamente. Y otra cuestión muy importante para que haya paz es el tema de la justicia, o de la justicia transicional, que ese va a ser otro problema también, porque para hacer justicia va a haber muchos poderosos, o políticos poderosos, que van a estar implicados. Antes mencionaba el tema de los crímenes de guerra, que yo no sé si van a querer que esta justicia se haga. Como hemos visto a lo largo de la historia, si no hay justicia es muy difícil que haya paz, porque quedan latentes los conflictos, ¿no es cierto?, los conflictos internos. Se necesita mucha madurez de la sociedad para que haya una justicia o para que se permita una transparencia a lo mejor, o que se canalicen vías democráticas y que se respete la voluntad popular de ambos lados, tanto de Moscú como de la OTAN como de la Unión Europea. Pero en definitiva, siento yo que estoy tocando de afuera, al no ser ucraniano, estoy quizá metiéndome, opinando como un latinoamericano opina en un asunto ucraniano. Así que también es una cuestión difícil, porque quien debería no tomar un poco la decisión es el propio pueblo, desde mi humilde opinión, quizá. Sí, yo coincido, solo en realidad quisiera agregar dos cosas. Que esta situación, por momentos, parece que es una película que ya la vimos en la Guerra de los Balcanes. O sea, parece que estamos viendo de nuevo esa película, y el problema es que sabemos el final, o bueno, el final al 2022. Y las madres del genocidio de Srebrenica siguen solicitando justicia por sus hijos. Y los criminales todos dijeron que no, que ellos no mataron a nadie, que eso no sucedió, que eso no estaba pasando, no estaban al tanto de lo que sucedía. Claro, Naciones Unidas tiene su cuota parte de responsabilidad ahí y está muy clara. Naciones Unidas, los cascos azules, más específicamente los holandeses. Tienen mucha literatura para leer en ese sentido y muchas expresiones artísticas, no solo cine, series, fotografías, tienen libros que pueden indagar en ese sentido. Y vuelvo a decir, parece que esto es la película que ya vimos, y yo espero que no sean dentro de 20 años las madres ucranianas o de determinado lugar de Ucrania las que sigan pidiendo justicia por sus hijos que se los engañó en definitiva, y de repente cuando llegaron a los lugares que estaban apartados para proteger a la población civil, solo bajaban mujeres y niños, no bajaban hombres. ¿Y qué pasó con esos hombres? Justamente hubo un genocidio. Y es una forma también de limitar determinadas etnias, ¿sí? Es una forma de que no sigan existiendo determinados valores, determinadas ideas. Entonces la historia parece que ahora nos va a empezar a pasar factura otra vez, porque ya nos pasó factura una vez, parece que nos va a pasar factura otra vez. Y sobre lo que mencionaba Anabela de la Cumbre de las Américas, solo quiero traer al debate, hay una caricatura, capaz que la viste, Anabela, de la revista Proceso de acá de México, creo que es la última, que aparece una caricatura de Biden, como en un lugar de cumpleaños, porque hay como unos banderines y globos, y él dice: qué suerte que a mi fiesta de cumpleaños van a venir todos mis amigos imaginarios. Y es un poco lo que estamos viendo, dicho de una manera muy burlona, ¿no? Es un poco lo que estamos viendo. ¿Quiénes son los que van? Con los que es fácil negociar. Pero el problema es que el mundo
en el mundo, perdón, debí decir, en las relaciones internacionales, no solo nos relacionamos con esos, sería muy sencillo relacionarnos con esos. El problema es que necesitamos ámbitos multilaterales, regionales, hemisféricos o continentales, en los cuales sean espacio de diálogo para otras problemáticas. Si solo vienen mis amigos imaginarios, y me da mucha gracia eso de amigos imaginarios, porque en realidad amigos no son en muchos casos, o sea, es maravillosa esa caricatura, lástima que no la tengo acá para mostrarla. De hecho, la revista Proceso es muy incisiva, ¿sí? Es una revista de investigaciones muy incisiva, pero creo que demuestra muy, muy bien la situación en la que estamos ahora. Y cierro un poco con la idea de la entrevista, o una de las ideas que surgía de la entrevista a Lula. Parece también que este conflicto surge por falta de diálogo. Sin embargo, cuando hay espacios de diálogo, solo conversamos entre los que pensamos igual. Entonces, ¿cómo se logra evitar conflictos como este u otros? ¿Y cómo logramos evitar, ahí vuelvo a la idea inicial de esta intervención, que esto no sea una película que ya vimos en otro lugar del mundo? O bueno, un poco cerca, porque en realidad parece que cuando las películas tienen su escenario en Europa, se trabaja de otra manera. Bueno, dejo la pregunta. O las preguntas. Gracias, Magdalena. Bueno, quizás vamos dando cierre antes de que sea mucho más tarde. Primero que nada, bueno, agradecerles a todos por haber venido, también agradecerles a los expositores. Andrés, tenés la mano levantada, disculpa. Sí, no, era simplemente por el chivo que te había pedido pasar. Para aquellos que estén interesados en temas de China, abrimos un curso regional en Flaxo Secretaría General sobre China contemporánea con 35 cupos de cualquier país que forme parte de Flaxo, salvo Colombia, creo que estamos en Sudamérica todos, y la mayoría de los países de Centroamérica y Caribe, y es para edades de 20 a 25 años. Hay poco plazo, yo ahora voy a compartir mientras cerramos la página. Muchas gracias. Buenísimo. Para los compañeros que asistieron, ahora Gabriel va a mandar un link al chat que es para que marquen asistencia, así luego podemos mandar los certificados de asistencia a la jornada de hoy. Bueno, agradecerles a todos por haber participado, agradecer sobre todo a los expositores por, bueno, haber venido y estar acá compartiendo con nosotros. Me parece que fue una jornada de mucha reflexión y muy enriquecedora para todos. Así que nada, agradecerles de nuevo y esperemos poder tener más instancias en un futuro. Gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Lindo verlos a todos. Eso, un gusto vernos de nuevo y esperemos que pronto sea presencial. Esperemos. Ojalá. Gracias. Bueno, nos vemos. Un Gracias abrazo a para todos.